Unidad 4. Medios probatorios en el proceso de la prueba. En este momento se procederá a explicar las características de la prueba, sobre todo lo que constituye, asimismo, los medios de prueba en materia laboral. En primer lugar, se describirá el objeto de la prueba. Son los motivos o causas de las litis que deberán ser probados por las partes y que tengan relación directa con los hechos, es decir, que sean un tipo de accesorio del hecho que se pretende probar, porque están ligadas en los motivos, en las causas, controversias, conflictos, cosas incluso que dieron origen a la litis y que se pretenden demostrar dentro del juicio. Segundo, ¿cuál es el fin de la prueba? Tiene como plan director que el juzgador pueda, en este caso, verificar, valorar, estudiar si aquel que ofrece la prueba tiene la razón y si la prueba, inclusive por sí misma, demuestra que el hecho alegado es objeto de juicio. Asimismo, la actuación de aquel quien ofrece la prueba y el modo en que la presenta busca convencer al juzgador de que la razón por la que ha presentado o accionado el juicio es justificada de las pretensiones plasmadas dentro de la demanda. Tercero, motivos de la prueba. Los motivos de la prueba son aquellas causas, negocios, cosas, derechos, circunstancias que de alguna manera fundamentan la acción promovida por el accionante. Es decir, se trata de exigir a aquel bien jurídico tutelado que el accionante en un momento dado puede solicitar la tutela jurisdiccional o el acceso a la tutela jurisdiccional para su protección, reparación, cumplimiento, justiciabilidad por tener derecho a ello, toda vez que está reconocido en una legislación, que en este caso sería la Ley Federal del Trabajo, y en un orden jerárquico sería la Constitución Política, y en el artículo, su fundamento está en el artículo 123 constitucional. La naturaleza de la prueba. En este caso, la naturaleza propia de la prueba es perseguir que otro, en este caso pues sería propiamente el juzgador o juez, obtenga una certidumbre de los hechos que se están alegando a través de una evidencia que además se encuentre apegada a derecho para que él pueda formular un argumento de las pretensiones del accionante en el sentido de que sea de carácter jurídico y se encuentre jurídicamente tutelado. Ahora bien, estas se constituyen legales cuando son presentadas conforme lo establece la ley. Sin embargo, será razonamiento lógico jurídico del juzgador el que va a determinar si lo aducido es o no verdadero. Sistemas probatorios. De acuerdo al recurso, los procesalistas describen tres sistemas probatorios. En primer lugar está el sistema de prueba libre. En esta prueba, el juzgador tiene toda la libertad en la valoración personal de las pruebas, la aplicación de su razonamiento lógico-jurídico, inclusive su libre conciencia, y de alguna manera no tiene ninguna limitación para poder aplicar su criterio. Sistema de prueba legal o tasada. A diferencia del anterior, en esta el juzgador se deberá apegar a la norma jurídica que le establecerá los lineamientos que debe seguir el juez para la valoración de la prueba. Esta valoración va a estar regulada por la ley y es obligatorio que jamás será a criterio libre del juzgador la valoración de la prueba. En el sistema mixto, el juzgador tiene, de cierto modo, el privilegio de realizar la valoración de las pruebas de manera prudente y reservarse sus propias deducciones de manera, pues, discrecional, pues, de cierto modo se autolimita. Ahora bien, están otras pruebas en las que la misma norma jurídica hace que se reserve lo que es el manifestar el alcance de las pruebas ofrecidas en cuanto a su grado de veracidad. Medios de prueba. Los medios de prueba o probatorios son aquellos canales reconocidos por la ley
dentro de un procedimiento para presentar pruebas y que estas últimas sean tomadas en cuenta por estar apegadas a derecho o constituidas en términos de ley. En palabras de Gómez Lara nos dice que es todo instrumento, procedimiento o mecanismo que puede generar motivo de prueba. Ahora bien, dentro de los medios de prueba comenzaremos por explicar la prueba confesional. Esencialmente, la prueba confesional consiste en la aceptación de un hecho como una verdad, es decir, que el hecho aducido por su contraparte es verdad. Chiovenda enuncia una máxima romana que es muy digna de ser citada, en donde establece que ninguna prueba es mayor que la confesión hecha por la boca propia, por lo cual se denomina prueba plenísima que supera a cualquier otro género de probanza. En este sentido, se puede decir que la prueba confesional es la que busca que nuestra contraparte acepte los hechos que nosotros aducimos como verdad, en los cuales se responsabiliza y de cierto modo, apegados a derecho, cumple con la parte que le corresponde respecto a la obligación o al derecho que no fue respetado o que fue vulnerado. O en su caso, de otra forma, también puede ser una excepción y ofrecer esta prueba confesional para fines de que ahora el articulante sea quien ofrezca la prueba confesional en el sentido de que las excepciones también sean aceptadas como una verdad. Tipos de confesión. En primer lugar tenemos la confesión de parte, que consiste en la narración o descripción de los hechos conforme a la percepción o a la apreciación del accionante, es decir, se habla de los hechos ocurridos que dieron lugar a la litis desde la percepción del actor. Segundo, confesión de hechos propios. Encuentra su fundamento en el artículo 786 y 787 de la Ley Federal del Trabajo. En materia laboral, la confesión de hechos propios corresponde a aquellas personas que desempeñan determinadas funciones dentro de la empresa, como bien puede ser un representante legal, también puede ser un gerente o inclusive un empleado o una secretaria. Estos deben pertenecer al cuerpo laboral del que forma o formaba parte el trabajador y su confesión versa sobre los hechos propios del cargo o función en que operan en la empresa y tengan relación directa con la controversia planteada por el trabajador que dio origen a la litis o que alega un derecho. Por otro lado, también dicha confesión versará sobre las actuaciones propias del personal. Aquí puede operar de cualquier tipo de jerarquía que haya sido vinculada al proceso laboral, dentro de las manifestaciones expuestas por el trabajador en la demanda. No obstante, también aquellos que no tengan que ver con el conflicto, pero que legalmente están autorizados para representar al patrón. Confesión expresa. Es aquella que se hace en el momento del desahogo de la prueba confesional cuando consta por escrito, ya sea en el escrito de demanda o en el escrito de contestación de demanda. Esta lleva como característica que es escrita. Confesión tácita o ficta. Sucede cuando el demandado opta por no dar contestación a la demanda cuando fue llamado a juicio, en los términos que la ley lo establece. Asimismo, ocurre la confesión tácita cuando el demandado, de manera intencional durante la audiencia de desahogo de prueba confesional, es evasivo, es ambiguo, es esquivo u opta por el silencio. En este caso podríamos decir que opera el hecho de que el que calla otorga. Asimismo, se toma como una confesión tácita el hecho de que no asista a la audiencia del desahogo de pruebas cuando fue legalmente emplazado en términos de ley. Confesión espontánea. Es la que ya mencionamos como confesión expresa o tácita, ya que estas actuaciones de las partes constarán dentro del expediente en sus respectivas constancias otorgada por la autoridad. Es decir,
Para que tengan validez, deben de constar dentro del expediente cada una de las actuaciones que haya realizado tanto el articulante como el absolvente y deben de venir firmadas tanto por ambas partes como por la autoridad jurisdiccional en materia laboral, que en este caso sería la Junta. Confesión provocada. Esta confesión surge del principio dispositivo que accionó el trabajador al comenzar un procedimiento laboral, pues como parte fundamental del juicio son las pruebas que el actor ofrece, pues está en su derecho de solicitar la presencia del patrón o de otros trabajadores o representantes del patrón o de representantes de sindicatos, etcétera, en pocas palabras, de quienes sean partes dentro del juicio para que manifiesten lo que respecta a los hechos propios o lo que respecta a lo que su derecho convenga. Se le denomina provocada porque, como mencionamos en el principio dispositivo que accionó el trabajador, pues de alguna manera nuestra contraparte está obligada a concurrir a la confesión. Entonces, esto es una acción que lo obliga y que además, por encima de ello, lo apercibe para el caso del no cumplimiento, es decir, que tendrá una sanción por el hecho de haber hecho caso omiso respecto al llamamiento de la autoridad. El ofrecimiento de la confesión es un derecho que tiene el promovente por así instituirlo la Ley Federal del Trabajo en los artículos 786 y 787. Por lo tanto, dentro de la demanda, deberá citar el accionante los nombres de quienes deban comparecer al juicio, ya sean personas físicas o morales. Las personas físicas se apersonarán a juicio de manera personalísima, mientras que las personas morales deberán comparecer a través de quienes sus derechos representen en la forma que la ley lo establece, o cuando sean textualmente o verbalmente llamados a juicio por razón de las funciones que desempeñan dentro de la empresa en los términos que previene el artículo 11, el 692 y 787 de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, que no propiamente tienen que ver con el conflicto que motivó la litis, sino que por el hecho de las funciones que desempeñan dentro de la empresa, están obligados a saber y conocer del juicio. Desahogo de la confesión. La prueba confesional es uno de los medios de prueba que puede ofrecer ya sea el articulante frente al absorbente o viceversa respectivamente. El propósito es obtener la aceptación o negación de los hechos que son materia del conflicto. Esta prueba se formulará de manera oral o escrita y debe manifestarse de manera clara, precisa y no deberá ser inútil o insidiosa. Cuando nos referimos a insidiosa, quiere decir que no tenga malas intenciones. Además, deberá tener relación directa con el conflicto materia de la litis. Posiciones de las partes. El desahogo de la prueba confesional trae aparejado un pliego de posiciones a cargo del articulante frente al absolvente y a la inversa respectivamente en la contestación de demanda. Se desahogarán en la audiencia de desahogo de prueba confesional de manera oral o escrita. En lo que toca a la parte absolvente, deberá responder bajo la afirmación de forma oral y deberá ser bajo protesta de decir verdad, sin la presencia de su abogado, sin ser asesorado por nadie, ni recurrir a un acordeón o borrador de respuestas. Solo podrá consultar alguna anotación que la Junta haya evaluado con anterioridad y que determine que es necesaria para el desahogo de dicha audiencia. Posiciones presentadas por escrito. Cada una de las posiciones deberá constar por escrito en el acta que se levante en razón de la audiencia. Para el caso de presentarse por escrito, deberá la autoridad recabar la firma del articulante, el absolvente y anexar dentro de las actuaciones del juicio. Cuando son por escrito, las posiciones deberán ser evaluadas previamente para determinar si cumplen con la forma en que lo establece la ley. Asimismo, si no cumplen con los requisitos, deberán ser desechadas de plano, acompañadas del argumento debidamente fundado y motivado de la razón por la cual no fueron admitidas. Asimismo,
Al momento de dar respuesta a las posiciones previamente autorizadas, el absolvente deberá remitirse a afirmar o negar lo que en dichas posiciones se afirma, y si así lo considera, incluso puede manifestar una explicación o, por otro lado, si la Junta lo precisa, deberá explicar parte de los hechos.